a continuar en medio de esa oración en unidad. Porque es la única manera que Dios pueda establecer el diseño de Él perfecto que tiene para esta tierra de bendición. Lo que muchos otros no están viendo, los hijos de Dios, tal vez estamos apercibidos y sabemos la bendición y la gloria que viene para esta tierra. Y sabemos que estos tiempos son cruciales y es tiempo donde Dios nos ha dicho no. Muy buen día, mis amados. Bendiciones de lo alto, bendiciones del Eterno. Estamos por acá inquietados por el Espíritu Santo a traer una palabra de bendición a tu vida. Creemos en el nombre de Jesús que así como el Señor me habló a mí, va a hablar a tu vida. Y es un llamado de atención al Señor precisamente a esta iglesia, a la iglesia de este tiempo, a la iglesia en Venezuela. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos proféticos, pero usted y yo debemos estar encaminados a ese despertar de nosotros como iglesia del Señor, como iglesia de Venezuela, como esa iglesia que Dios ha levantado desde siempre para que tengamos o entendamos que la intervención divina, el cambio, la transformación, la renovación que Dios quiere traer sobre esta tierra de Venezuela es posible solamente cuando tú y yo despertemos, nos activemos, empecemos a caminar conforme al propósito que Dios está trazando para este tiempo. Y hace unos días tuve un sueño y en medio de ese sueño el Señor me hablaba, me inquietaba a hacer este video. Estamos acá dándole a ustedes o entregándole a ustedes las primicias. Este es nuestro primer video en este sentido, guiados por el Espíritu Santo. Creemos que Dios puede edificar su vida. Amén. Y hay un versículo que nosotros todos como hijos de Dios tal vez no sabemos de memoria, casi siempre lo recitamos, hablamos mucho en este tiempo, pero si este versículo fuera aplicado desde sus inicios, les aseguro que hubiese rendido el fruto suficiente para que hoy estuviéramos caminando en libertad, llenos de la bendición de Dios, como Él lo determinó desde el principio, desde la creación del mundo. Porque Venezuela ha contado siempre para los planes del Señor. Él no se ha olvidado de nosotros. Y nosotros debemos saberlo, debemos entenderlo. El problema es que nosotros hemos olvidado cuál es el propósito de nosotros en este tiempo. El problema es que hemos olvidado a qué nos llamó el Señor y para qué nos levantó como iglesia dentro de esta nación. Y esto ha traído una consecuencia. La consecuencia es que usted y yo, a causa de ese letargo, de ese adormecimiento, de distorsionar tal vez el propósito de Dios para este tiempo acá, como iglesia de Dios, estamos padeciendo más de lo que debíamos haber padecido. Este proceso ya debió haber culminado. Y usted dirá, bueno, pero es que el tiempo de Dios es perfecto. Estamos claros en eso. Pero de alguna manera nosotros somos los que hemos retrasado el cambio y la intervención de Dios en nuestra tierra de Venezuela. ¿Queremos la libertad? Por supuesto que queremos la libertad. Anhelamos caminar en un nivel de bendición y gloria cual nunca se ha visto tal vez en ningún país de la tierra. Sí, queremos esto para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia de Venezuela, para todo aquel venezolano que vive en esta nación y quiere disfrutar de la abundancia que Dios ha puesto en esta tierra. El problema ha sido en que muchas veces nos hemos distraído. La situación que está a nuestro alrededor nos ha distraído de tal manera que pues hemos perdido la óptica, otros hemos estado adormecidos por el proceso satánico también que ha envuelto toda esta situación. Sabemos qué es lo que se maneja desde arriba hasta abajo, hasta el más pequeño de esta nación. Sabemos que hay un principado tratando de oprimir, de tener adormecido, con los ojos vendados a los hijos de Dios, incluso a los hijos de Dios. Pero Dios está levantando un remanente en este tiempo. Hijos con entendimiento, hijos llenos del Espíritu Santo, hijos con revelación, hijos que en algún momento estuvieron de manera pasiva. Y aprovecho la oportunidad para pedirle perdón a aquellas personas que tal vez estuvieron esperando una palabra como esta, aunque muchos otros ya están hablando. Y eso es producto de que el mismo Espíritu está inquietando a cada uno de sus hijos a levantarse en este tiempo. Es tiempo de desempolvar la revelación que ha venido a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, que simplemente la hemos recibido nosotros, pero no la hemos impartido.
Y es por eso que yo les pido perdón. ¿Por qué? Porque el Señor me inquietaba a que hay familiares, hay amigos, hay conocidos, hay hermanos en Cristo que deberían estar recibiendo de parte de usted y de mí o de cualquier otra persona que Dios le dé entendimiento del tiempo en el que nos estamos moviendo, estar recibiendo dirección constante de parte de Dios. Y ahí fallamos muchas veces. Y la palabra que el Señor me inquietaba no es solamente esta, sino que hay una base, ¿sí? Hay una base que usted y yo olvidamos. Y sabemos este versículo tal vez de memoria. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, o si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿A qué pueblo se está refiriendo el Señor? Usted dirá, bueno, pero eso era una palabra para el pueblo de Israel. Acuérdense que usted y yo, dice la palabra de Dios, que ahora somos un solo pueblo en el Señor. Dice que ya no hay diferencias entre judío y griego, no hay entre hombre y mujer, porque ahora somos todos hijos de un mismo Padre cuando creemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por causa de esa promesa que se le hizo a Abraham alguna vez, usted y yo hoy formamos parte también de ese linaje escogido por el Señor. Allá lo dice Pedro, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Pero dice, para publicar las virtudes o para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en esta parte estamos fallando, y por eso hace unos segundos atrás, yo pedía perdón públicamente. Porque es necesario que usted y yo reconozcamos que como hijos de Dios, lastimosamente, no hemos hecho el trabajo para que la intervención de Dios se establezca en esta tierra. Sabemos que el clamor, la oración, es imprescindible para que Dios pueda traer el cielo a la tierra. Y estamos fallando, lastimosamente, o hemos fallado durante mucho tiempo en esto. Sí, clamamos en nuestros hogares, tal vez por nuestras necesidades, clamamos por Venezuela como tal, clamamos por esta nación, pero no lo estamos haciendo de manera unida. Como hijos de Dios, nosotros sabemos la palabra y conocemos aquella historia de la Torre de Babel. Cómo el Señor tuvo que bajar y confundir el idioma de las personas para que no vinieran a hacer lo que estaba contrario al Señor. O sea, el ser humano se puso de acuerdo de tal manera que para hacer lo malo, aún con soberbia y altivez de corazón, querían hacer una torre para alcanzar a Dios, querían hacerse igual a Dios. Y Él tuvo que bajar y confundir y dijo, porque nada los va a parar. El mismo Dios reconoció que por esa unidad de pensamiento, esa unidad del hombre como tal, aun cuando estaba haciendo las cosas malas, nada los iba a parar. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto más si usted y yo como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, que no mira denominaciones, que no mira vestimentas, que no está pendiente de cómo o qué habla el hermano, para estar juzgando, porque nos sobra tiempo lastimosamente como iglesia de Dios a veces para este tipo de cosas, nos unimos como uno solo, allá como dice Efesios 4, donde dice la unidad perfecta de la fe. Si usted y yo no miramos todo este tipo de cosas y nos unimos en clamor para que Dios establezca el reino de los cielos aquí en la tierra y el trono de nuestro Señor Jesucristo sea establecido en esta tierra, yo estoy más que seguro que desde hace rato nosotros estuviésemos libres. Segunda de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no entendemos esto? Y lo hemos leído miles de veces. Porque humillarse implica doblegar lo que usted cree, sus pensamientos, su ideología, lo establecido a veces humanamente en su mente y en su corazón, para unirse a otro que tal vez pueda estar fallando en algún momento o en algún pensamiento o tal vez en su doctrina, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que usted y yo como hijos, como pueblo de Dios, como ese pueblo escogido por el Señor, tenemos que levantarnos en unidad para clamar, para orar, para establecer el dominio de Dios en esta tierra y quitárselo al enemigo, arrancárselo, desplazar las tinieblas de acá. Y se necesita humildad para eso.
se necesita que usted y yo nos podamos humillar como hijos de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Estamos claros que nosotros invocamos el nombre del Señor en este tiempo. Y oraren. Esta es la parte importante. Dice, y oraren. Todo es importante, pero esta parte es importantísimo. El 24 de junio, las tinieblas idearon un gran plan para mantener a Venezuela atada y cautiva. Y ustedes se dieron cuenta, eso no hubo necesidad no fue nada oculto, a la luz salió. Y ustedes vieron cómo de alguna manera planificaron y trataron de unirse todo ese tipo de denominaciones y cuestiones satánicas, sectaristas. ¿Para qué? Para mantener al pueblo de Dios bajo el mismo adormecimiento. Estaban asustados. De hecho, yo llegué a escuchar audios donde decían los evangélicos se levantaron a orar. Y esto no se trata de denominación, evangélico, no. Es los hijos de Dios que nos levantamos a clamar por una nación. Así decían en el audio. Pero yo escuché muchas personas de otras denominaciones orando y clamando también a Dios el 25 de junio. Y resulta que el Señor nos entregó victoria. No sé si ustedes pudieron darse cuenta, muchas cosas pasaron ese día y los planes del enemigo fueron frustrados ese día. Pero mi llamado de atención, o lo que el Señor me inquietaba, es a continuar en medio de esa oración en unidad. Porque es la única manera que Dios pueda establecer el diseño de Él perfecto que tiene para esta tierra de bendición. Lo que muchos otros no están viendo, los hijos de Dios, tal vez estamos apercibidos y sabemos la bendición y la gloria que viene para esta tierra. Y sabemos que estos tiempos son cruciales. Y es tiempo donde Dios nos ha dicho, no bajen los brazos, no bajen la guardia. Hacer como aquel tiempo de Nehemías, que con la espada en la mano derecha y con la otra en la herramienta construyendo y haciendo las murallas. Así nos ha llamado el Señor para este tiempo. Dice la palabra de Dios acá. Si se convirtieren de sus malos caminos, este es tiempo donde Dios está trayendo orden a la iglesia y al pueblo de Venezuela. Y sabemos eso, ¿verdad que sí? Entonces vamos a estar apercibidos. Dice, entonces oiré yo desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos. Dice, entonces oiré desde los cielos. ¿Será que es que Él no está oyendo? Sí, hay oraciones que están llegando allá, pero esta oración colectiva de una nación, del pueblo de Dios que clama por el establecimiento de la justicia de Dios en esta tierra, es la que va a romper definitivamente el yugo de opresión que el enemigo ha establecido en esta tierra. Dios quiere sanar esta tierra, hermano. El pueblo de Israel estuvo 400 años cautivo en el pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Israel, aun cuando sabía la historia, porque era tradición también, era parte de su cultura, contar todo lo que había vivido Abraham, Isaac y Jacob, y cómo Dios se había glorificado en medio de ellos. Ellos sabían este tipo de historia, pero era un pueblo que no clamaba a Dios aún en medio de su opresión. Y lastimosamente el Señor me decía, así a veces está mi nación, el pueblo de Venezuela, porque somos del Señor. Estamos en medio de esa situación difícil, estamos siendo oprimidos, estamos siendo llenos de esas cargas que no debemos cargar nosotros. Y resulta que nos olvidamos de clamar. No nos levantamos como un pueblo unido a clamar. Dice la palabra que Dios se aseguró de un libertador, hablando de Moisés, cuando el pueblo se acordó de clamar al Señor. Mientras el pueblo no clamó, no hubo la intervención de Dios. Ahora, ¿qué pueblo fue el que clamó? ¿Fue el pueblo egipcio? Me decía el Señor. No. ¿Fue el pueblo de Canaán? No. Fue su pueblo. El pueblo de Israel es su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios lo que tenemos que clamar sin cesar constantemente para que en este tiempo que es crucial, donde las cosas se están encaminando a la libertad de nuestra nación, pueda manifestarse los planes de Dios para esta tierra. Hermano mío, termino con esto. No es que yo estoy juzgando o criticando. Somos parte de esa iglesia. Por eso empecé yo mismo pidiendo perdón, porque yo también he fallado. Nos limitamos por X o Y circunstancia, pero aún en medio de las limitaciones podemos levantarnos en este día y hacer un video como este,
bendecir a los hermanos, bendecir al pueblo de Dios, bendecir a la nación de Venezuela, familiares, amigos, conocidos, que pueden ver este tipo de información y estar apercibidos. Saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Tenemos que entender que el enemigo está activo, él no descansa, y que nosotros no podemos adormecernos. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios comienza a avivar más corazones, que el Espíritu Santo comience a inquietar vidas, a levantar a sus hijos entendidos, llenos del Espíritu Santo de denuedo, para predicar, enseñar sin temor a lo que pueda pasar. Óyeme, pero hermano, puede venir persecución. Óyeme, hermano, yo les pregunto, ¿vino o no vino persecución en tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se va al cielo, la iglesia quedó en persecución. La iglesia de Dios no podía prácticamente acercarse al templo porque había persecución. Ahorita tenemos los templos en gran parte cerrados por la cuestión de la pandemia. Pero eso no puede limitar. Acuérdense que cuando están cerrados los templos, siempre en la iglesia, en la primera iglesia, se reunían en las casas. Y la primera iglesia nació en las casas por una pasión tremenda por la presencia de Dios, por esa búsqueda, por esa intensidad, por esa oración constante. Dice que oraban constantemente y hacían suyo todo lo que tenían alrededor. Esa unidad perfecta es la que usted y yo debemos tener en este tiempo. Esa unidad perfecta es la que Dios espera que usted y yo tengamos como venezolanos, como hijos de Dios, sin importar dónde está usted. Si está dentro de esta nación o fuera de esta nación, porque Dios no se equivocó. Tu propósito está aquí en esta tierra. Estás lejos, fuera, en otra nación, o estás acá, Dios te va a traer. Así como hizo con su pueblo de Israel, que después de 70 años los recogió y los trajo nuevamente de todas las naciones donde estaban, así lo va a hacer el Señor contigo, con el pueblo de Venezuela, con los hijos de Dios que también están esparcidos por el mundo entero. Así que tú que estás fuera de esta nación, tú que estás dentro de esta nación, tú que estás en el lugar donde estás, como hijo de Dios, como esa persona que ha dicho ciertamente servirle a Dios, que amas al Señor, que Cristo Jesús es el centro de tu vida, es tiempo de oír la voz del Espíritu y levantarte en verdadera adoración, clamor, en unidad perfecta delante del Señor y no bajar la guardia, continuar constantemente en oración. Hace unos días hubo una batalla y ciertamente Dios nos dio victoria, pero la guerra continúa hasta que el reino de Dios sea establecido en esta nación. Yo creo en hijos valientes. Yo creo en hijos violentos que van a arrebatar las bendiciones del reino y también las van a establecer en este tiempo aquí en Venezuela. Les bendigo, mis amados. Les doy gracias al Señor por permitirme llevar esta palabra. Les habló su hermano, amigo Héctor David García. Estamos acá para seguir bendiciendo. Vamos a seguir subiendo esta información y espero en el nombre de Jesús pueda compartir este video, ser de bendición a otros y seguirnos porque creemos en el nombre de Jesús que Dios va a seguir trayendo bendición a través de nosotros. Les bendigo y anímate, hermano. Estamos en tiempos cruciales. No bajes la guardia. El Señor necesita escuchar ese clamor de los verdaderos hijos en este tiempo. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro en el nombre del Señor que la presencia de Dios te acompaña y bendice tu casa y tu hogar para la gloria y la honra de su nombre. Amén.